Los países occidentales tienen graves problemas por el aumento a los precios del petróleo. Y es que a nivel mundial el petróleo subió debido a que la prohibición de las exportaciones de diésel y gasolina de Rusia han generado preocupaciones sobre la escasez de suministros a nivel internacional, porque por mucho que intenten negarlo los países occidentales, dependen en exceso de los combustibles rusos. Los futuros del Brent habían subido por encima de los $94 por barril. Se estima que lleguen a 100 dentro de los próximos días y quizás semanas, cuando ya se empiece a notar cada vez más la necesidad de conseguir como tal petróleo ruso y también sus derivados. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganó aproximadamente un 1% para cotizar por encima de los $90 por barril. Actualmente se espera que ambos índices de referencia experimenten una caída semanal insignificante después de ganar más del 10% en las 3 semanas anteriores, pero al mismo tiempo se estima que vuelvan a subir y a llegar a los $100 por barril. Desde esta semana, el gobierno ruso introdujo una prohibición el jueves por la noche, una prohibición temporal de las ventas al exterior de diésel y gasolina, con el fin de estabilizar el mercado interno de combustibles. De acuerdo con lo señalado por el Kremlin, esta medida no se aplica al combustible suministrado en virtud de acuerdos intergubernamentales. Es a miembros de la Unión Económica Euroasiática, liderada por Moscú, que incluye incluso a Bielorrusia, a Kazajstán, Armenia, Kirguistán. Todos estos países van a continuar recibiendo la cantidad justa y necesaria de este producto. ¿Por qué? Porque son amigos, son aliados. Entre ellos no hay ningún problema. Va a cumplir Rusia sus objetivos, sus compromisos. Las restricciones temporales van a ser precisamente para los países occidentales. Por mucho que no quieran o que utilizaran a otras naciones como por ejemplo a la India, que era precisamente utilizada por estos países de Occidente para comprar de forma más barata lo que serían los hidrocarburos de Rusia, pero como se tratarían en lo que es la India, lo comprarían a un precio diferente y tienen la oportunidad o el permiso de comprarlo porque ya no dice hecho en Rusia, dice hecho en la India. Esa es la jugada maestra que utilizan estos países. Pero mientras tanto, en este momento todo se acabó. Confirmó Rusia que a quienes sí va a seguir entregando recursos va a ser a todos los países miembros de la Unión Económica Euroasiática, quienes son sus aliados más importantes y por supuesto a China. Las restricciones temporales van a ayudar a saturar el mercado de combustibles, lo que a su vez va a reducir los costos para los consumidores. Ya no va a enviar el combustible a otros países, lo va a almacenar el tiempo que sea necesario para que los precios bajen al tener una mayor cantidad de combustible en el país, en sus reservas, y así sucesivamente, cuando ya se estabilice el precio y esté lo más bajo permitido, va nuevamente a exportar el combustible. Mientras tanto, varios países van a sufrir de esta escasez, esta presumible escasez y sobre todo los altos costos. Porque ya Estados Unidos estaba registrando costos altos en los combustibles. Ese es el problema, que Estados Unidos va a empezar a sentir poco a poco cómo el aumento de los precios afecta a la economía de los ciudadanos y por obvias razones los ciudadanos van a estar cada vez más molestos con el gobierno de Biden. Por su parte, el Ministerio de Energía ruso ha señalado que esta medida también va a evitar exportaciones grises no autorizadas de combustible
para motores. Rusia se ha enfrentado a un aumento de los precios mayoristas del combustible en los últimos meses debido a la escasez de gasolina y diésel porque precisamente lo vendían. Ahora la situación que ha afectado especialmente a las regiones del sur, donde este combustible es crucial para recoger la cosecha, va a ser enfocado como tal para todos los rusos en lugar de llevarlo al extranjero. Este aumento anterior de los precios mundiales del petróleo se atribuyó a la preocupación por el ajuste de la oferta a medida que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como la OPEP, mantienen estos recortes de producción hasta el próximo año, aunado al recorte individual que hizo Rusia de 300,000 barriles diarios y por supuesto el recorte más fuerte y significativo que hizo Arabia Saudita de 1,000,000 de barriles diarios. Por obvias razones, el precio de los combustibles, del petróleo, del crudo, están subiendo cada vez más, poco a poco, cuando ya estos países se den cuenta de lo que significa la escasez del crudo. Cuando ya se tenga esta escasez de forma oficial, cuando la mayoría de los países empiecen a darse cuenta y a sentirlo, por supuesto, en sus bolsillos, la situación va a empezar a cambiar. Y también vemos, como lo comentábamos en un video anterior, vemos a una Unión Europea y a Estados Unidos ya cansados de la guerra, ya cansados de Zelensky, no quieren reconocer que perdieron, por supuesto, pero lo que necesitan ya es poco a poco empezar a hacer negocios con Rusia para recuperar su estabilidad económica. Además, por si fuera poco, Rusia también se está beneficiando de otros temas, como lo es el aumento de sus reservas de oro, que a finales del año pasado alcanzaron su nivel más alto en 2 décadas. Por eso la economía de Rusia no está sufriendo graves consecuencias. Cuando hablan o dicen que el problema de Rusia con respecto al gas, a la gasolina, el combustible que aumentó de precios, creen que es porque la economía rusa está fallando, que ya está por colapsar, que todo es una mentira. No es cierto. Lo que pasó fue que Rusia vendió de más. La cantidad de gasolina y recursos que tenía los empezó a vender porque se vendían bien, tenían a un buen precio. El problema es que no dejó suficiente en sus reservas y por eso empezó a aumentar el costo interior, o sea, dentro de Rusia, porque no llegaba suficiente gasolina, suficiente combustible a todas las partes de Rusia. Ya parece que el presidente ruso Vladimir Putin quizás ya le comentaron lo que estaba ocurriendo, se dio cuenta del error y es por eso que va a cerrar el envío de combustibles a Rusia. Pero esto va a funcionar porque finalmente más adelante veremos cómo el resto de los países van a tener problemas, en este caso principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, van a tener problemas para conseguir combustible y precisamente va a aumentar los costos en todos estos países y la situación se va a complicar. Va a ser el momento en el cual los ciudadanos van a volver a hacer manifestaciones, van a volver a levantarse contra sus gobiernos porque finalmente tendrán este problema económico nuevamente. Y no vamos a ver a una Ursula von der Leyen preocupada por pagar el combustible en este momento, mucho menos a Joe Biden. No, ellos tienen recursos como tal del gobierno y no hay ningún problema cuánto cuesta un litro de gasolina para ellos, ¿no? Totalmente indiferentes a eso. De hecho, lo compartimos en un video anterior, como por ejemplo en Londres, cuando están en todo este asunto del cambio de vehículos de combustible a vehículos eléctricos y que se aplazó la fecha obligatoria para que todos los ciudadanos del Reino Unido tuvieran un vehículo eléctrico, se aplazó 5 años más, era para el 2030 y ahora es hasta el 2035. Entonces, aquí precisamente estábamos hablando del precio de los combustibles, que en este momento cuesta la gasolina, por ejemplo, en México, entre 20 y 22, 23 pesos, dependiendo la zona de la República. Pero en este caso, en Londres, para a valor México,
costaba más de 30 pesos un cuarto de galón, que es lo equivalente a un litro. Definitivamente es una total locura y esto es solo el inicio. Esto es solo el inicio. Cuando estos países de la Unión Europea y el Reino Unido empiecen a sentir realmente lo que es la escasez de combustibles, los precios van a aumentar y todo se va a volver una locura. Esperemos también que la situación de Rusia se logre estabilizar la producción de los combustibles antes de que exista un desabasto total en el resto del mundo. No decimos como tal que sin la gasolina de Rusia todo se va a detener, no, pero sí hay una gran parte del sector y diversos países que dependen del combustible ruso. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.